Quiero preguntarles algo. ¿Cómo les ha ido con el estudio de Génesis? ¿Están o estamos aprendiendo algo? Pensaba en la enseñanza de hace 8 días de Gilberto, que hasta qué punto medimos la madurez. ¿Estamos creciendo, estamos madurando? ¿Somos hoy más maduros que lo que éramos hace un año, hace 6 meses, hace 10 años? ¿Sí hay crecimiento en nosotros? No digo lo que dijo Connie, pero... O sea, porque esa es la medida, ¿cierto? O sea, aquí no se nos califica qué tanto aprendemos en cuanto a notas, aquí no al final de año no pasamos notas y calificaciones, pero delante de Dios sí estamos llamados a que estemos creciendo. El objetivo de la vida cristiana o del estudio de la palabra es más bien una vida cristiana transformada. Eso es un buen indicativo de que sí estamos aprendiendo de la palabra. Le preguntaría, ¿es ahora más claro el libro de Génesis para usted en los primeros capítulos de que lo que era hace 6 meses atrás? ¿Hemos aprendido algo tangible que usted diga, yo entendí esto que nunca lo había entendido o aprendí algo? No pido que me lo conteste, pero sí que lo piensen. O sea, ¿hay algo específico que usted pueda decir? Creo que hace un tiempo tuvimos un curso de homilética, los que enseñamos. Fue un desafío difícil, pero aprendimos muchas herramientas que por mi parte estoy tratando de poner, o que todos estamos tratando de poner en práctica, y creo que eso también tiene que verse reflejado en la enseñanza de la palabra. Creo que es bueno que usted califique nuestra enseñanza y diga, bueno, como que no estoy entendiendo nada, o sí entendí, o me parece que está mejorando. Es bueno que lo haga, ¿cierto? Porque eso nos debe ayudar a crecer. Es nuestra responsabilidad de los que nos paramos aquí a enseñar claramente la palabra de Dios. Pero también hay responsabilidad en ustedes, en cada uno de nosotros. Cuando estamos sentados ahí debemos también estar dispuestos a aprender, ¿cierto? O sea, como en un colegio, en una clase, el profesor da la clase y el alumno la recibe, pero los dos tienen una responsabilidad, ¿verdad? Porque usted conoció profesores excelentes, pero aún alumnos que se quedaban, ¿cierto? No eran tan... Y conoció profesores quizás malos, pero alumnos que aprendían, ¿verdad? Entonces, no se puede excusar en que de pronto no lo hacemos de la mejor manera, sino que usted también tiene responsabilidad. Su responsabilidad es leer el pasaje, tomar notas, repasar, orar por lo que está aprendiendo. ¿Listo? Entonces les animo a eso y que también califique nuestro trabajo como enseñadores de la palabra. ¿Lo estamos haciendo bien o no? Bueno, vamos a empaparnos un poquito en el tema. Vamos a estudiar el capítulo 17 de Génesis. Ya vamos 17 capítulos, entonces son 17 domingos. 4 meses más o menos llevamos estudiando Génesis. Es un buen tiempo ya, pero vuelvo y digo, hay mucho por aprender. Yo utilizo Nueva Traducción Viviente para el texto que vamos a estudiar. Y me acuerdo un short de esos de YouTube que vi qué día. Entonces resulta que está la pareja delante del ministro y se están casando. Y entonces el ministro, pastor, cura, lo que se llame, le dice a él, Manuel, ¿aceptas a tu esposa María? ¿Aceptas que la vas a amar en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez, en la riqueza, en la pobreza, en las buenas, en las malas? Y él dice, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Sí entienden a qué se refiere? A que acepta las cosas buenas y las malas o las difíciles no. Puede que nos genere risa esto, pero imagínese un matrimonio en el que solo uno de los dos cónyuges decide cumplir sus votos y que aún así decide casarse sabiendo que el otro no va a cumplir su parte, no la va a cumplir. Creemos que el matrimonio es un pacto delante de Dios, en el cual un hombre y una mujer se comprometen a cumplir con unos votos y con unos compromisos el uno con el otro. El tema de hoy, el que vamos a hablar, es el pacto de Dios con Abraham. Pero este pacto es parecido al de un matrimonio en el cual uno de los dos cónyuges decide aceptar solamente, porque es un pacto unilateral. Dios es el que decide hacer el pacto. Dios estableció su pacto con Abraham y su descendencia, a pesar de que sabía de que ellos eran incapaces de cumplir de antemano. Él sabía que le iban a ser infieles, pero aún así Dios decidió hacer ese pacto. Y eso nos muestra la sabiduría de Dios, pero también el amor y la compasión de Dios. Yo, cuando estudio temas así, a veces digo, perfectamente Dios podría destruir a toda la raza humana, porque, por decirlo así, no recibe nada de nosotros, ¿cierto? Pero nos da vida, nos cuida, nos mantiene y nos da oportunidad solo por su amor y su compasión.
Quise dividir el texto en tres partes. La primera se llama El Shaddai confirma su pacto. La marca del pacto es la segunda parte y la última parte es el heredero del pacto. Quiero que me acompañen a orar antes de empezar a leer. Señor, gracias queremos darte porque tenemos una nueva oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Creemos realmente que es tu palabra, que es la palabra de Dios. Y si creemos eso, Señor, queremos abrirla con disposición de corazón. No vamos a estudiar palabras de sabiduría humana, no vamos a estudiar ideas bonitas solamente, sino vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te pido que nos des corazones dispuestos. Cada uno venimos con nuestros propios afanes, con cansancio, Señor, con diferentes ideas, con pereza, con desánimo, tentados, Señor, quizás hemos caído, pero te pido que a cada uno le hables, Señor. Tú conoces la vida nuestra, Señor. Tú conoces a aquel que no te conoce, tú conoces a aquel que está dudando, Señor. Te pido que a través de tu palabra tú le transformes, Señor. Te pido porque no salgamos de aquí siendo los mismos. Te pido porque no solamente salgamos con información en la cabeza, sino con ideas claves de cómo vamos a disponer nuestra vida para ti, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y a trabajar firmes en lo que estamos haciendo como te agrada, Señor. Te necesitamos, no es en nuestras fuerzas que vamos a ser transformados. Por eso pedimos la dirección tuya, Señor, la dirección y la guía de tu Espíritu para poder entender tu palabra y ante todo para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces la primera parte, el Shaddai confirma su pacto. Vamos a Génesis capítulo 17, vamos a leer los primeros 8 versículos. ¿Todos ya lo tenemos? Bueno, damos un segundito para algunos que no. El libro de Génesis es muy fácil de encontrar, ¿no? Cuando nos mandan buscar Joel, uno empieza para adelante, para atrás, para donde será el pie de Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, y ahí quedamos. Pero Génesis es, entre comillas, sencillo porque es el primer libro de la Biblia. Leo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Dios, a través de la Biblia, se va revelando con diferentes nombres. Germán, en la reunión de Acción de Gracias que tuvimos, nos dio varios nombres de esos. ¿Recuerdan algunos? Adonai, Elohim, Rafa, Jehová Jireh, el Elión. Hay muchos nombres. Y fíjese que Dios fue revelando esos nombres en momentos muy específicos, ¿cierto? En circunstancias en que era necesario conocer ese aspecto de Dios, ¿cierto? Sus nombres reflejan características o atributos de Dios que eran muy necesarios. Aquí en este caso específicamente el nombre Shaddai es la primera vez que aparece en la Biblia. No sé si es la única, pero al menos es la primera vez. Y se le revela como el Shaddai. Los estudiosos no se ponen de acuerdo específicamente qué significa Shaddai. Algunos dicen que el sustentador, encontré otros, pero la mayoría se ponen de acuerdo en que significa el Dios Todopoderoso. Y resaltemos el contexto en el que Dios le dice esto a Abraham y Sarai, porque ellos llevaban 25 años desde que salieron de su tierra y de su familia. Bueno, en este momento llevaban 24 años, algo así, y ya estaban viejos. No sé hasta qué edad en ese tiempo una mujer podía tener hijos, pero Sara tenía, ¿cuántos años? 90 tenía. Cuando suceden estas palabras, ella tenía 89, 90 años, ya era una mujer bastante mayor. En el sentido de tener hijos, o sea, vuelvo y digo, no sabemos
¿cómo se dice? Con qué juventud estaban, porque en ese tiempo vivían un poco más. Abraham llega a vivir hasta los 175 años llega a vivir Abraham. Supongo que Sara llegaría muy cerca. Entonces quizás estaba mucho más fuerte que un hombre de 100 años en este momento, pero ya hijos no podía tener. Si usted mira otros pasajes de la Biblia nos hace ver, en Hebreos por ejemplo dice, ya era imposible tener hijos. Imagínense el contexto. Era imposible humanamente hablando que ellos tuvieran hijos. Dios se les había aparecido hace 25 años y les había hecho unas promesas, ¿cierto? Les dijo, váyanse de su tierra, dejen todo, váyanse al lugar que yo les mostraré. Después se les aparece nuevamente, esta ya es más o menos la quinta vez en que Dios se les aparece y como que les va reafirmando su promesa, pero no pasaba nada, ¿cierto? Era un momento difícil. Así que Dios se revela con ese nombre para darles ánimo. Era imposible que ellos pudieran tener un hijo, pero precisamente Dios se revela como el Dios todo, o sea, el Dios que todo aún lo imposible, ¿cierto? Entonces era puntual lo que Dios les estaba ilustrando allí a ellos. Era imposible. Y Dios les quiere dar ánimo diciéndoles, aunque todo indica que no, aunque las probabilidades son 0 o menos 10, yo soy el Dios Todopoderoso. Imaginen ese aspecto. Ahora, y Dios le habla del pacto. Es la tercera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia. Y es la segunda vez que está relacionada con Abraham. En el capítulo 15, que también nos enseñaba Germán, nos habla de una primera parte de este pacto. ¿Recuerdan? Que Dios le dice a Abraham que consiga unos animales y que los parta por la mitad. ¿Sí? Y luego una antorcha pasa representando a Dios, pasa por en medio de los animales. ¿Sí es así, Germán? Ese fue el comienzo del pacto. Esa vez la palabra pacto aparece allí por primera vez. Y que solo la antorcha pasara por en medio de los animales partidos, que era una forma de hacer un pacto en ese tiempo. En ese tiempo no firmaban unos papeles, tal vez muchos no sabían leer y escribir, no iban a la notaría y autenticaban. Lo que hacían era un pacto como ese. Sacrificaban unos animales y las dos partes pasaban en medio de ellos como una especie de firma en la cual decían que se comprometían a cumplir el pacto que acababan de hacer. Pero en ese pacto de Génesis 15 que nos enseñaba Germán, solamente la antorcha pasa por allí, que representa a Dios. O sea, Dios fue el que firmó el pacto. Abraham no lo firmó. Es más, creo que el texto dice que él estaba durmiendo en ese momento. Eso muestra la unilateralidad. Dios es el que firma el pacto. Aquí en este texto, el que estamos estudiando hoy, le dice que vive en fidelidad, que vive una vida intachable delante de Dios. A pesar de que el pacto era unilateral, Dios sí le da, por decirlo así, ciertos compromisos a Abraham. No lo llamaré condiciones porque vamos a ver más adelante que no las van a cumplir, pero sin embargo les da ciertas responsabilidades. Gracias, Santiago, porque me leyó el pensamiento. Ciertas responsabilidades. Tenían que hacer algo, era vivir en fidelidad delante de Dios. Debían vivir una vida intachable. Ahora, cuando el pacto es bilateral, son dos partes iguales que llegan a un acuerdo, ¿cierto? Como que hacemos un contrato. Se sucede mucho, por ejemplo, en los tiempos de guerra. Entonces hacen un pacto, dos naciones, se ponen de acuerdo y bueno, hagamos un pacto de no agresión. Entonces se ponen ciertas condiciones y vamos a hacer esto y listo. Eso es un pacto bilateral, pero aquí hablamos de un pacto unilateral. ¿Por qué? Un pacto bilateral sucede entre dos personas como en igualdad de condiciones, ¿cierto? Si están en una guerra y una nación está a punto de ganar la guerra, ¿para qué va a ser un pacto, cierto? Ya ganó, ya no necesita un pacto. Pero si la guerra se prolonga por tanto tiempo, pues a veces es mejor ya no sigamos quemándonos aquí, matando gente inocente, sino hagamos un pacto, igualdad de condiciones. Aquí recalco es unilateral porque no están en igualdad de condiciones, ¿cierto? Si le está hablando de que va a ser un pacto eterno, un pacto, pues Abraham no tenía mucho que aportar a ese pacto. En cambio, Dios sí firma el pacto porque él sí tenía todo el poder y la capacidad de cumplir con ese pacto. En un pacto bilateral, si una de las dos partes incumple, pues la otra, por decirlo así, queda libre de cumplir las condiciones que se habían pactado anteriormente. Pero Dios va a cumplir su pacto a pesar de la imperfección de Abraham. Vamos a mirar, y el pacto no solamente sucede con Abraham, sino con su descendencia. Y vamos a ver, si seguimos leyendo todo el Antiguo Testamento, vamos a ver las 1001 veces que violaron ese pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, pero Dios, como dice su palabra, Dios es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Creo que eso ilustra un poquito lo que es nuestra salvación, ¿cierto? Nosotros creemos que la salvación es segura en Cristo. Creo yo que todos lo creemos aquí, que la salvación no se pierde, ¿cierto? Alguna vez hablábamos con una señora de esa y ella
estaba en una iglesia, creo yo, de sana doctrina, ella decía, no, yo no puedo decirle a la gente que la salvación no se pierde porque si no la gente va a vivir de manera desordenada. Eso parece cierto, ¿sí? Si a usted le dicen, usted ya es dueño de esto, pues ¿para qué trabajo si ya soy dueño, cierto? Pero quizás ella no entendía lo que significaba la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia es la que me debe transformar, o sea, es el amor de Dios entendiendo que Él me ha regalado su salvación no por mi mérito y que soy incapaz de sostener mi salvación, pero es por su gracia, ¿cierto? Y eso es lo que nos debe sostener. Si usted cree, o si alguien aquí cree que porque es salvo puede vivir la vida loca, no es salvo, diría yo, ¿cierto? Porque no ha sido transformado en su mente y no quiere vivir para Dios, ¿cierto? Entonces, pensemos en eso. Ahora, Abraham no fue perfecto, cometió muchos errores. Es más, en el capítulo anterior, ¿recuerdan lo que pasó? ¿Qué pasó? Sí lo recuerdan, pero no quieren decirlo, ¿sí? Agar, ¿cierto? O sea, se dejó convencer de su esposa, entre los dos dudaron y resulta que tuvieron un hijo fuera del matrimonio. Y creo que todo eso, más adelante vamos a ver todas las complicaciones, no solamente no fue una pequeña equivocación delante de Dios, sino sucedieron muchas cosas o van a suceder muchas cosas con relación a esa equivocación. Abraham muchas veces tropezó frente a esa promesa de Dios, pero Dios mantuvo su pacto firme. Dios aquí en el texto que estamos estudiando amplía su pacto. Es la quinta vez que se aparece a Abraham y le ratifica las bendiciones que traería ese pacto. Dice que serían una gran nación, dice que serían bendecidos, dice que les daría la tierra de Canaán como herencia para ellos, dice que su descendencia sería como el polvo de la tierra, dice que su hijo sería el heredero de todo ese pacto. O sea, como que Dios se le va revelando lentamente a Abraham y le va diciendo cosas y cosas y cada vez amplía más el concepto de lo que significa ese pacto. Si ustedes estudian con detenimiento, los animo a hacerlo en su casa. El pacto es el tema central de este capítulo. La palabra pacto, depende de la versión que usted tenga, pero aparece 10 veces, al menos en 27 versículos. O sea, casi cada tercer versículo aparece la palabra pacto. Y habla de un pacto eterno. Y es la primera vez que se refiere a ese pacto como eterno. O sea, aquí le hace saber que no es algo pasajero, que no solamente está, supeditado al tiempo de Abraham y a su hijo, no, sino que va a ser algo eterno, o sea, que va a tener repercusiones para siempre. Ese pacto no solamente es con Abraham, sino con Isaac y con toda su descendencia. Otra palabra clave aquí también, la palabra descendencia es una palabra clave, también dependiendo de la versión. Pero si utilizamos las palabras como hijo, generación, descendencia, que son por decirlo así sinónimos, usted puede encontrar 12 referencias acerca de esto. Entonces es el pacto con la descendencia de Abraham, es lo que este capítulo nos refuerza. Es un pacto con toda la descendencia, con todos los hijos que tendrá Abraham. Y si dice que su descendencia será incontable, pues así su pacto será incontable o será para multitudes. Una segunda parte del sermón es la marca del pacto. Vamos al 17, vamos a los versículos 9 hasta el 14. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal de pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Aquí Dios le dice a Abraham algo que debe ser entendido como una señal de lo que es ese pacto. Van a llevar una señal en su cuerpo. A ver, la circuncisión, creo que la mayoría lo sabe, pero lo aclaro para el que no lo sabe, era un procedimiento quirúrgico básicamente, que consistía en cortar la piel que rodea
el pene de todo varón. Fue la señal con la cual los descendientes debían ser marcados. Todo varón, desde bebé, 8 días de nacido, ya debería llevar esa señal. Debería ser circuncidado en el 8º día. Aún los siervos y los extranjeros, todos los que vivieran entre los israelitas, deberían de ser circuncidados. Al final del capítulo, Abraham va a proceder a hacer eso inmediatamente con todos los que estaban en su casa. Ahora, la circuncisión era precisamente en su órgano sexual y reproductivo, lo cual le debía recordarle al israelita que sus descendientes eran parte del pacto eterno de Dios. Llevaba una señal en su cuerpo que le recordaba que su descendencia hacía parte del pacto de Dios. Fue una señal muy específica para ellos. Algunos grupos religiosos actuales que se proclaman cristianos hablan de que la circuncisión debería de practicarse hoy en día. Y, a ver, por razones médicas está bien, ¿cierto? Hay veces el médico sugiere que es bueno que el bebé sea circuncidado por razones médicas, ¿cierto? Pero por razones religiosas no hay ninguna razón en este momento en que alguien necesite ser circuncidado. Basta con leer el Nuevo Testamento y ahí vemos que nosotros como iglesia no estamos supeditados a esas ordenanzas, eran para Israel. Lo que les he dicho a veces, o lo que hemos hablado aquí a veces, ¿cierto? Tenemos que entender y tener mucho cuidado cómo interpretamos la Biblia. Hay cosas que fueron específicas para Israel y que tienen aplicación con ellos, pero hay cosas que no tienen que ver o que tienen que ver con la iglesia. Entonces, cuidado cómo aplicamos y entendemos los pasajes. Quizás como iglesia no tenemos un equivalente a la circuncisión para nosotros. Hoy en día no hay nada que digamos eso ilustra muy bien la circuncisión. Algunos quieren compararlo, por ejemplo, con el bautismo, pero yo la verdad no le veo mucha relación. Miremos algunas características. La circuncisión era algo que sucedía solamente en la parte física del hombre, ¿cierto? En cambio, el bautismo tiene un componente espiritual y un componente físico, ¿cierto? Se sumerge en agua, pero porque es una persona que ha creído. La circuncisión era obligatoria. No se le preguntaba al bebé de 8 días y creo que no podía contestar si quería hacerla. Debía hacerla. En cambio, el bautismo es voluntario. Aquí no estamos obligando a nadie a que se bautice, ¿cierto? Es voluntario. La circuncisión era algo inconsciente. Era un bebé de 8 días de nacido, no tenía conciencia para decir. El bautismo, en cambio, es algo que tiene que hacerse de manera consciente. Que cada uno piensa y decide: yo he creído en Cristo, no soy perfecto, pero creo en Cristo, me voy a bautizar, ¿cierto? Como testimonio de que he creído. Eso es lo que significa el bautismo básicamente. La circuncisión era específicamente para los hombres. El bautismo es para los hombres y las mujeres. La circuncisión no estaba basado en la vida espiritual de esa persona, porque era un bebé de 8 días, pues no se le podía mirar si se está portando bien, entonces no lo circuncidamos porque este va a ser incircunciso, no, sino pues, no había mucho que hacer. En cambio, el bautismo sí está de acuerdo al compromiso espiritual de la persona que lo recibe, ¿cierto? Cuando una persona decide voy a vivir para Dios, pues entonces es el tiempo de bautizarse. Entonces no veo mucha relación. Es bueno pensar en eso, en el bautismo. Todo creyente debe ser bautizado. Yo les pregunto, ¿todos aquí hemos sido bautizados de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿O qué impide que demos ese paso, cierto? Bueno, la tercera parte y última se llama el heredero del pacto. Vamos a leer los versículos 15 hasta el 27. Entonces, Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré, y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia, y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró al suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría ser yo padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios: que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré sus descendientes. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto será confirmado con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de 1 año.
Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio tal como Dios les había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados en ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él. Resaltemos aquí que Dios les cambió los nombres. Es notorio que Dios se revela con un nuevo nombre a ellos y a la vez les cambia el nombre a ellos, ¿cierto? Les dice, yo soy el Dios Todopoderoso, y le cambia el nombre tanto a Abraham y a Sarai. Ahora, para nosotros eso suena un poco extraño. En nuestra cultura no es común quizás poner el nombre por alguna razón, más bien buscamos como una sonoridad. Nosotros el nombre de nuestros hijos los escogimos con relación a algo bíblico, pero no pensamos en las características que tenían los personajes bíblicos y por eso les pusimos a nuestros hijos eso. No fue así. Quizás porque les ponemos el nombre a nuestros hijos siendo pequeños, ¿cierto? Recién nacidos, porque toca registrarlos. Entonces como que no vemos, pero aquí es Dios quien decide cambiarles el nombre. También hay momentos en que las personas sí pueden poner nombres por razones especiales. Creo que alguna vez escuché la historia de alguien que le puso a su hija Esperanza porque tal vez ya no había esperanza de que tuvieran hijos y le pusieron ese nombre. O también alguien que se llamaba Milagro porque de bebé se salvó. Gracias, Julián, estás entendiendo. Pero creo usted y yo ¿usted conoce algún próspero que es pobre? ¿Cierto? O a un segundo que es el primer hijo de la familia, y uno dice, pero ¿de dónde le pusieron ese nombre, cierto? Yo conocí una señora, y eso no es chiste, no se me van a reír, que se llamaba Circuncisión. En serio. Le decían Circo, era la mamá de una profesora de la escuela, la señora Circo. Yo decía, pero pues, Circo. Después vine a saber que se llamaba Circuncisión. Hoy en día digo, pero yo creo que ¿sabe qué era? El almanaque Bristol. En el almanaque Bristol, usted nació tal día, San yo no sé quién, yo creo que ahí en el Bristol era el día de la circuncisión o alguna cosa y le pusieron ese nombre. Ni los apellidos son muy relacionados. Mi abuelito se llamaba Francisco Saray Contento y de contento no tenía nada, era de un genio contento, el apellido es Contento, no se ría Sonia que era en serio. Mi papá se llamaba Pío Vicente y Pío significa bueno y él se quitó su nombre. Sí. Vicente, se quitó el nombre de Vicente, ¿no? Bueno. Pero fíjese que en la Biblia los nombres sí estaban relacionados como a la circunstancia. Dios era el que le decía, este hijo o se va a llamar tal, o en este caso les cambia los nombres por algo específico. Abraham, ¿qué significa? Abraham significa padre exaltado. Y Abraham, padre de multitudes. Sarai significa mi princesa, mi específicamente con el mi. Y Sara significa princesa, ya no dando una relación como la princesa de Abraham, sino era la princesa de una gran nación. Al cambiar el nombre, les está dando como una nueva identidad, les están diciendo no lo que ellos son en este momento, porque eran un par de ancianos que ya no podían tener hijos, sino Dios los estaba viendo de lo que ellos llegarían a ser. Padres de multitudes llegarían a ser, que de su descendencia habría una gran nación. Entonces, ¿sí ve cómo Dios ve las cosas diferentes a nosotros? Nosotros nos vemos limitados en muchos aspectos, pero Dios no. Dios vio en ellos lo que sabía que podía cumplir en ellos. Dice también que Abraham se postró. En este capítulo 2 veces se nos dice que Abraham se postró. En la primera parte, en el versículo 3, dice que para adorar a Dios. Cuando Dios se le revela nuevamente, se le aparece, y él se postra delante y le adora. Pero aquí en esta última sección se postra y esta vez dice que se estaba riendo. Algunos comentaristas dicen que esa risa representaba como una alegría de Abraham, que era como una sonrisa, o sea, como cuando a usted algo le sale bien y usted sonríe. Pero la mayoría de comentaristas dice que es una sonrisa o una risa de incredulidad, y eso parece decir el texto. A mí me parece, no sé, me parece que es de incredulidad. Para él resultaba chistoso que Dios le dijera que iba a tener hijos a esa edad, ¿cierto? Es decir, a los 100 años yo tener hijos, difícilmente puedo caminar, diría Abraham. ¿Voy a tener hijos a los 100 años?
pienso que así es que Abraham lo entiende, mostró como una cierta incredulidad, como una cierta... Y si eso es así, es como las dudas y las falencias que mostraba Abraham. Abraham también aquí le hace una petición a Dios. Dice que Ismael viva bajo tu bendición. ¿Quién era Ismael? El hijo que había tenido con la esclava, con Agar. ¿Cuántos años tenía Ismael para ese momento? 13 años, muy bien, están informados, muy bien. Y Abraham le dice que él viva bajo tu bendición, a su joven, a su adolescente. El corazón de Abraham obviamente amaba a su hijo, no había tenido hijos y ¿no has visto cuando alguien tiene un hijo único tiende a consentirlo mucho porque es su bebé, su consentido? Yo creo que lo quería mucho, y le pide a Dios que Ismael viva bajo su bendición. Tenía expectativas, pero Dios le dice que no, que la bendición no, o que el pacto no va a ser con Ismael, que va a ser a través de Sara que vendrá su descendencia, que es a través del hijo de Sara que se heredará ese pacto. Su hijo nacerá dentro de un año. Ahora sí le da una fecha específica, ¿recuerdan? A los 25 años atrás les había dicho, salga de su tierra, venga, nunca les dio una fecha, pero ahora sí le dice, dentro de un año nacerá su hijo. Yo creo que para ellos fue, al fin ya tenemos una fecha más específica. Es como cuando uno espera la cita de la EPS, ¿cierto? Dura 6 meses, venga después. Hasta que al fin le dice, venga tal día, aunque la EPS a veces le dice, qué pena, tocó cancelar porque el médico no vino, bueno. Pero aquí Dios le da una fecha específica y eso ya es impactante. Como que cada vez Abraham puede ver más cerca el cumplimiento de la promesa de Dios. Isaac, ¿recuerdan qué significa el nombre Isaac? Risa. Risa, eso significa. Vamos a ver más adelante, no se pierdan los próximos capítulos que ahí nos van a ayudar a entender por qué se llama risa. Les adelanto que Sara en el próximo capítulo se va a reír también, o sea, los dos se ríen cuando les dicen que van a tener un hijo, pero vamos a ver por qué se llama risa, me parece curioso. ¿Recuerdan qué significa Ismael? O Dios oyó. Entonces uno dice, bueno, es extraño. Dios oye o Dios oye. Oye o yo, no recuerdo bien exactamente. Pero de él se nos dice que sería también una gran nación. ¿Ustedes saben quiénes son los descendientes de Ismael? Los árabes, exactamente. Todas las naciones árabes descienden de él. Y más adelante, capítulo más adelante, vamos a ver el conflicto que hasta hoy es el conflicto que estamos viendo. El conflicto entre Israel y Palestina tiene que ver con todo eso. El conflicto árabe-israelí tiene que ver con todo eso, ¿cierto? Por la equivocación de Abraham. Dice al final que Dios se retira del encuentro de la aparición que había tenido con Abraham y Abraham inmediatamente va y circuncida a su familia, a su hijo y a todos los que tenía en su casa. Abraham tenía algo y era que se equivocaba, pero siempre que Dios le decía algo, inmediatamente, dice que el mismo día lo hizo, inmediatamente lo hacía. Qué buen ejemplo para nosotros, ¿cierto? A veces cuando uno corrige a los hijos tiene que decirles es que obedecer no es solamente hacerlo, sino hacerlo en el tiempo que se debe ser hecho, ¿cierto? Si a usted le dicen, si usted a su hijo le dice, hijo, vas y traes lo del almuerzo y él va a las 4 de la tarde, pues ya no es lo del almuerzo, entonces hay desobediencia. ¿Fue a hacerlo? Sí, pero a la hora que quiso. Me parece que Abraham es un ejemplo de lo contrario. Dios, apenas él entendía que Dios le mandaba a hacer algo, lo hacía inmediatamente. Y eso es un ejemplo para nosotros. Pensemos qué aspectos de nuestra vida necesitan ser así. Que Dios nos manda a hacer algo y no lo pospongamos más, no dejemos para mañana. A veces decimos, no, cuando uno es joven dice, no, pues yo me consagro para Dios cuando cumpla los 18, ya con cédula. No, pues no, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando, y toda la vida. ¿Por qué no consagrarnos para Dios hoy mismos? No importa si eres un niño, no importa si eres un anciano. Hoy es el día de consagrarse para el Señor, de decir, voy a ser fiel en lo que Él me manda. A pesar de que no tengo las fuerzas, ¿cierto? Abraham mostraba muchas veces esos destellos de decir, a pesar de que no lo creo, lo voy a hacer, ¿cierto? Lo creía, así. Porque cuando nosotros miramos nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros errores del pasado, decimos, no, yo no me comprometo con Dios porque es que yo soy incapaz de cumplir. Eso es verdad, pero comprométete, Dios te va a fortalecer en el proceso. Pero si sigues o si seguimos ahí posponiendo, vamos a estar cada vez más lejos. Este pacto que Dios hace con Abraham, este pacto eterno, tiene implicaciones gigantescas y eternas.
habla que de la descendencia habrán naciones y habrán reyes, y nada más ni nada menos que Cristo desciende a partir de ese pacto. Cristo es descendiente de Isaac, de Abraham. ¿Listo? Entonces, imagínense todo lo que estaba en juego allí, ¿cierto? De la descendencia de Isaac iba a venir el Mesías, el Salvador. Eso sigue dando fruto hoy, ese creer de Abraham, ¿cierto? Dios tenía un plan, y eso es lo que debemos entender cuando leemos la Biblia. Esto no hace parte de una escena, o sí hace parte de una escena gigantesca de lo que es la historia de la salvación. Esto que está pasando aquí pone en juego lo que sería la salvación, por decirlo así, ¿cierto? Si Abraham se equivocaba, si Isaac no nacía, muchas cosas se quedarían, pero Dios sostuvo. Dios estaba tejiendo sus hilos que ni Abraham lo entendía. Nosotros lo entendemos porque tenemos el privilegio de leer historia y decimos, mire, todo lo que pasó para llegar a Cristo. Ellos no lo podían entender, pero ser fieles a Dios traería bendición. Piense de la misma manera en usted y yo, o sea, cuántas cosas que Dios le manda a hacer ahorita traerá un fruto increíble en 10 años, 20 años, ¿cierto? Y nuestra rebeldía y desobediencia a Dios puede que traiga un fruto amargo, ¿cierto? No es que Dios se va a quedar sin cumplir sus planes, ¿cierto? No insinúo eso. Pero sí digo, quizás Dios tiene planes grandes, con sus hijos, con sus nietos, y nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿cierto? Pensemos en eso. Dios tiene planes. Si Dios me manda a hacer algo, como Abraham, lo voy a hacer a pesar de que no entiendo todas las implicaciones futuras, pero debo hacerlo, ¿listo? Pero nosotros a veces como que pensamos que todo sucede por casualidad y bueno, nació un hijo y hago esto y vivo y no sé, Dios me insinúa que vaya por allá y yo como que no, mejor no voy, pero nuestra desobediencia va a traer quizás cosas amargas a nuestra propia vida, a la vida de otros. A manera de conclusión, y después vamos a tener 2 aplicaciones muy breves. Este pacto que Dios hace con Abraham ha traído la salvación a nosotros. Pensemos con eso, pensemos en eso específicamente. Eso dio un fruto eterno, sigue dando fruto y seguirá dando fruto hasta que Dios decida llevarnos. Pensemos en eso, debemos compartir este mensaje a otros, ¿cierto? La palabra de Dios es la única que puede transformar este mundo. Podemos verlo, el mundo con optimismo. Recuerdo que una vez le hablaba a alguien del Señor y la persona me decía, no, es que estamos en algo así como la era de Acuario, la era no sé qué, y esto va a traer un cambio y el mundo cada vez va a ser mejor y la humanidad está siendo transformada cada vez a... Yo pues no quise entrar en controversia, pero yo decía, no, o sea, el mundo, eso fue hace 10 años, me acuerdo que estábamos en el Mundial de Fútbol del 2000, algo, no recuerdo. No, mucho antes. Pero yo decía, bueno, la gente tiene un optimismo. Yo digo, bueno, la gente sin Dios, pues creo que a veces sentirse optimista es la única forma de vivir. O sea, imagínese pensar que este mundo cada vez está peor. O sea, ¿qué esperanza de vida hay? Yo a veces pienso, por eso aumenta el suicidio entre los jóvenes y entre los niños y en el mundo. Porque no hay esperanza. Si Dios no tiene el control de este mundo, usted ve que este mundo va así en declive, ¿cierto? Cada vez peor. Entonces, ¿qué esperanza de vida hay, cierto? Pero nosotros confiamos y creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces sí tenemos el derecho y más bien el deber de ser optimistas, ¿cierto? Pero optimistas a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué va a cambiar este mundo? Nuestras críticas, nuestros buenos planes y deseos. No, la palabra de Dios es lo único que puede mejorar esto, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero es lo único que podemos hacer por este mundo caído, predicar el evangelio, eso sí va a traer cambios reales. La aplicación número 1, y está basada en la vida de Ismael, dice, Dios puede bendecir nuestra vida y eso no implica que seamos parte del pacto. ¿Sí se dieron cuenta de ese detalle? Dios le dice, Abraham le dice, como que ¿qué va a pasar con Ismael? Y Dios le dice, haré de él una gran nación y tendrá una gran descendencia y de él vendrán 12 príncipes. Pero eso no implicaba que le fuera parte del pacto. Los no creyentes dicen y publican en sus redes sociales algo así como estoy bien, tengo salud, tengo dinero, tengo una buena familia, tengo una buena economía y pueden a su manera agradecer a Dios, ¿cierto? Uno los ve publicando cosas interesantes o diciendo cosas, gracias a Dios tengo eso. Pero que realmente, y realmente muchas veces es así, o siempre es así, Dios ha bendecido la vida de las personas, ¿cierto? Si alguien es rico, si tiene buena salud, si tiene una buena familia, Dios le ha dado todo eso. Pero eso implica que es salvo, eso implica que va para el cielo. No, ¿cierto? Mateo 5:45 Dios dice que Dios hace salir su sol sobre buenos
y malos o justos e injustos. Entonces, que cualquiera de nosotros reciba bendiciones y tenga una buena economía y salud y una gran familia y tenga muchas cosas bonitas, está bien, gracias a Dios, pero eso no garantiza que esa persona va para el cielo. Lo único que lo garantiza es que Cristo es lo único que garantiza. Entonces, si tu vida está llena de bendiciones o si conoces a alguien con una vida bendecida pero que no tiene a Cristo, o si no tienes a Cristo, estás disfrutando de una buena vida aquí por la gracia de Dios, pero tu salvación futura, tu salvación no está segura. Te animo a que no te confíes solamente de eso, sino en Cristo, independiente de si las circunstancias mejorarán, si serán mejores o más difíciles, pero piensa en el futuro eterno. La aplicación número 2 la llamé El Shaddai llama las cosas que no son como si fueran. Si analizamos humanamente a Abraham y a Sara, pues no había mucho que esperar de ellos. ¿Conocen a alguien, una persona de 100 años? Yo creo que el 90% de personas de 100 años ya no caminan, ¿cierto? Difícil, muy pocas. Una que otra, he visto noticias, he visto informes, y hay gente que todavía tiene cierta lozanía, pero ya no hay mucho por hacer, ¿cierto? Pero a ellos se les apareció el Dios Todopoderoso y Él cambió sus vidas, ¿cierto? Los usó como Él quería, les dio una nueva vida, por decirlo así, una descendencia numerosa, les dio muchas cosas. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy en día. ¿Crees que estás viejo para ser usado por Dios? A veces, como les decía hace un momento, uno dice, no, pues que se vuelvan misioneros los jovencitos, los niños, que vayan a predicar los jóvenes. Yo ya estoy viejito, yo ya no sirvo para mucho. Yo ya consagrarme en la iglesia, no, pues ya media vida. Recuerdo que alguien cuando me convertí decía, cuando una persona conoce a Dios siendo joven gana 2 veces, porque puede entregarle a Dios su vida futura, pero también su vida actual. Puede ser útil. Cuando alguien conoce a Dios siendo ya muy viejito o en su lecho de muerte, pues solamente le puede consagrar a Dios su vida futura, básicamente. Pero nunca estamos demasiado viejos para servir al Señor. Siempre podemos ser útiles para Él, siempre. Siempre habrá cosas que podamos hacer donde quiera que nos puso, no importa nuestras circunstancias, no importa si somos de dinero, si tenemos buena salud. Yo he escuchado testimonios que animan de personas que están enfermas. Mi esposa me estaba hablando que había la historia de una mujer, no recuerdo cómo se llama, que perdió sus brazos y piernas y aún así le da gloria a Dios y es de ánimo, y muchas personas se han convertido a la luz del testimonio de una persona sin brazos ni piernas. Pero nosotros con nuestros brazos y piernas enteritíticos y no queremos servir al Señor, ¿cierto? Como que eso se vuelve un impedimento. Entonces toca llevar estos bracitos a echar piscina, toca llevar estos bracitos a jugar fútbol, pero se nos olvida que esos bracitos y piernitas tienen que servirle al Señor. Pienso en eso, personas que tienen muchas limitaciones, pero le sirven al Señor. ¿Qué limitaciones te inventas en tu cabeza para no ser útil al Señor? ¿O qué limitación me invento yo para no ser útil al Señor? Otra parte, ¿has vivido perfectamente tu vida cristiana? Tu vida, no sé, conoces al Señor hace 10 años, 20 años, 15 años, 40 años, 2 años. ¿Has sido perfecto delante de Él? ¿Alguien puede alzar la mano y decir que ha sido perfecto? Bueno, quiero leer en Romanos 4, 17 al 22. Les recomiendo leer Romanos 4, todo el capítulo, como que condensa muy bien todo lo que hemos estudiado en esta parte de la historia de Abraham. 4, 17 dice, ¿sí es 17? Sí, 17 al 22. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y crea las cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en el que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró
justo. Cuando empecé a leer este capítulo y en lo que hemos estudiado de Abraham, yo decía, no, Abraham sí titubeó mucho, pero mire cómo lo ve Dios. Dice que su fe no titubeó, que su fe básicamente la muestra como perfecta, ¿cierto? Y creo que eso me ilustra mucho lo que es cómo me ve Dios a mí. Dios me ve perfecto en Cristo. No soy perfecto, les preguntaba por eso, ¿su vida ha sido perfecta en Cristo? Porque a veces uno dice, no, yo definitivamente le he fallado tanto a Dios que eso mejor yo me quedo en la banca, ya no sirvo más porque Dios no me va, ¿cierto? Pero Dios nos ve perfectos en Cristo. No nos ve como somos, o sí nos ve como somos, pero nos cubre con la sangre de Cristo. Él nos hace perfectos. Solamente Cristo vivió en perfección, ¿cierto? Y eso se nos imputa a nosotros. Ahora somos perfectos en Cristo, a pesar de nuestras muchas equivocaciones. Así entiendo yo esta interpretación, porque dice que Abraham no titubeó en su fe, si uno lo ve cometer errores frecuentemente, pero Dios lo veía con los ojos de lo que podía ser y no de lo que era en su momento. Así que quiero que pensemos en eso, en qué tan útiles podemos ser para Dios, en que Dios nos haya bendecido no significa que ya seamos y vayamos para el cielo, y que nunca es tarde, nunca seremos demasiado viejos, ni demasiado pobres, ni demasiado feos, ni demasiado nada para servirle al Señor. Siempre podemos ser útiles para Él. Nunca es tarde para empezar. Ellos nos dicen que a los 99 años y a los 100 años siguieron siendo útiles. ¿Cuánto más usted y yo? Señor, queremos darte gloria y honra, Señor, por este texto que nos habla del pacto que hiciste con Abraham, Señor. Gracias porque ese pacto nos cobija a nosotros en la medida de que a través de él llegó Cristo y a través de Cristo es que hemos sido salvados, Señor. Gracias por el ejemplo de Abraham, Señor, que creyó, confió en ti a pesar de sus debilidades, a pesar de sus tropiezos, Señor. Queremos hoy pedirte que nos sigas usando, Señor, que no nos dejes tener argumentos infantiles, Señor, de que no podemos. Ayúdanos a saber que podemos ser más y más útiles para ti, Señor. Ayúdanos a llevar el evangelio a otros. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por estas historias, Señor, de tu palabra, porque nos ilustras cómo obras tú, Señor. Gracias porque realmente no solamente que nos sentimos, sino que somos incapaces, Señor. Pero gracias porque contamos con el Shaddai, el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén.